hablar sobre este debate que se ha armado sobre los salarios mínimos. Sí, cómo no. Que es un tema que se conoce, fue secretario del Trabajo, y preguntarle, PAN está listando una consulta, el gobierno capitalino ya también está trabajando en propuestas, y hoy el secretario del Trabajo dice que pues hay que esperar a que aterricen las reformas antes de ver un tema como este que es riesgoso. Yo he denominado a estas consultas, ideas y propuestas como la ocurrencia de la temporada, tanto de Mancera como de Gustavo Madero. Francamente me parece demagógico que a estas alturas se esté haciendo un planteamiento de esta naturaleza, cuando es sabido que el deterioro del salario mínimo viene desde los años 70, que precisamente estos últimos 30 años que ocurrieron tantas crisis económicas por una absoluta irresponsabilidad en el manejo de la economía por parte de los gobiernos del PRI, fue lo que fue llevando a un absoluto deterioro al salario mínimo. Cada vez menos gente gana el salario mínimo y cada vez más es un referente en materia económica para efectos del cumplimiento de obligaciones, para el pago de multas, para el pago de créditos, etc. ¿Qué es lo que esperan que le diga la gente ante esa pregunta? ¿Quiere usted ganar más dinero? ¿Sí o no? Déjame pensarlo. ¿Quiere usted pagar menos impuestos? ¿Sí o no? ¿Quiere usted ser feliz o no? ¿Quiere que gane las Chivas? Por favor, seamos serios con este tipo de planteamientos. Los salarios no pueden aumentar por decreto. Aunque se diga que los salarios mínimos sí los fija cada mes de diciembre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, esa Comisión Nacional de los Salarios Mínimos está integrada por un número igual de representantes del sector obrero y del sector patronal, y solamente un representante del gobierno, que es el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esto, porque han salido incluso en los últimos años, cuando yo fui secretario, siempre salieron, según recuerdo, si no mal recuerdo, por unanimidad, por consenso, porque el propio sector obrero sabe que no puede artificialmente decir que aumente un 50% el salario mínimo. ¿Por qué? Porque si los patrones no están en posibilidad de pagarlo, entonces van a cerrar sus puertas, o le va a pegar al empleo, porque entonces van a tener menos plazas para contratar. Entonces, la única manera de aumentar salarios mínimos y contractuales es con base en la productividad. Y en ese sentido tiene toda la razón el secretario del Trabajo, Navarrete Prida, en que con esto no se juega. ¿Qué más quisiéramos? Si fuera tan fácil hacerlo, ¿ustedes creen que con el presidente Calderón no lo hubiéramos hecho, siendo el presidente del empleo? La única manera de aumentar salarios de una manera sustentable es con base en la productividad. Porque de otra forma, ¿cómo le van a hacer? Tú aumentas el salario y es un costo adicional para la empresa. Y si esa empresa no tiene un ingreso para hacerle frente a ese costo, una de dos, ¿sí? O cierra sus puertas, o lo que tiene que hacer es aumentar, reetiquetar sus bienes y servicios. ¿Quién sale fastidiado en esa loca carrera entre salarios y precios? Obviamente el asalariado. ¿Por qué? Porque si te aumenta el 50% de los salarios, te van a aumentar el 55% de los precios. Eso se llama inflación. Y la inflación es el impuesto más injusto que puede haber, y sobre todo para el asalariado de menor nivel. Entonces, honestamente, ¿sí? Bueno, de PRD no me extraña que tengan este tipo de ocurrencias. Fue una ocurrencia, fue una improvisación de Mancera. Cuando el día del trabajo le comentan que el salario es insuficiente y tal, lo primero que a él se le ocurre, sobre las rodillas, sin una reflexión previa, fue: ¿qué les parece que hagamos un diálogo y una consulta al respecto? Y ya luego se puso a ver las consideraciones y las consecuencias de ello. Y ahora Gustavo Madero, ¿sí?, se le ocurre, como la brillante idea para el próximo año, hacer una consulta nacional para competirle a la consulta del PRD en materia de la reforma energética. Y sí creo que es un gran error, porque no nos va a llevar a ningún lado, porque ese no es el camino, y estás generando falsas expectativas entre la población, entre la clase obrera, en las familias de nuestro país. Así que a mí, cuánto lamento tener que externar mi opinión frente a ustedes, y hoy, ¿sí?, porque ni siquiera ni Ernesto Corredo como secretario de Hacienda, ni a mí como secretario del Trabajo nos tomaron nuestro parecer para esta ocurrencia. Sus razones tendrán, pero no nos piden ahora que apoyemos algo que a todas luces, desde el punto de vista técnico, no es sostenible, aunque desde el punto de vista demagógico, político, electorero, quizás pueda tener cierto resultado, pero yo de ese tipo de cosas no participo. ¿Al interior del PAN se puede frenar una medida como esta? No creo. No creo que. Yo creo que esta ya es una decisión tomada, porque lo que van a hacer es reunir una serie de todas las firmas para la consulta, ¿no? Y entonces, pues lo que harán es presentarla para decir que igual
igual que el PRD, pues entonces ya tienen algo con lo que puedan jugar. Pero además, ¿qué van a preguntar? ¿Estás de acuerdo que el salario mínimo debe alcanzar para que una familia viva dignamente? Ya lo dice el artículo 123 constitucional. ¿Cuál va a ser? A ver, ¿cuál es la novedad? Ya lo dice la Constitución, lo dice la Ley Federal del Trabajo. ¿No se cumple? Claro que no se cumple. Ya no obedece a la realidad económica y por eso no alcanza para nada el salario mínimo. Si lo dijimos, ¿cómo va a alcanzar 66 pesos diarios? ¿A quién le puede alcanzar eso, hombre? Lo que habrá que esperar es el resultado de estas reformas, como la que aprobaron Es que ayer. miren, la única manera, insisto, de que pueda haber más empleo y mejor ingreso para las familias es con competitividad de toda la economía en su conjunto, y para eso son las reformas. Sí, la verdad es que me extraña mucho ver la poca pericia de este gobierno. Le estamos dando todas las reformas, todas, ¿eh? Ayer podemos decir que concluimos con las reformas estructurales en este país. Y el resultado de la economía en la calle es magro, es bajísimo. ¿Y saben por qué? Por su brillante idea de haber impulsado y aprobado la reforma fiscal. Es totalmente contraindicado que al tiempo que estás logrando reformas estructurales para darle vigor a la economía en una época cuasi recesiva, se te ocurra meter una reforma fiscal que le quita dinero a los contribuyentes, endeuda al país y ahí están las consecuencias. Ya ve que aumentó recaudación de comida chatarra, pero la gente no deja de A ver, consumirla. ve la brillante idea de ponerle impuesto, ¿no?, a los refrescos. Nada más le aumentaron el precio de los refrescos y la gente sigue consumiendo refrescos porque además en esas poblaciones, en esos segmentos de la población, es lo que tienen que tomar. Desafortunadamente es para lo que les alcanza y con lo que agarran energía para el día, ¿sí? Entonces es absurdo, es demagógico, es irresponsable. Por eso me da tanto coraje que el PRD se venga aquí a rasgar las vestiduras por la reforma energética, que esa sí nos va a dar inversión, empleo, competitividad, etcétera, ¿sí? Pero votaron a favor de la reforma fiscal, que le quita dinero a la gente, y votaron en contra de la reforma de telecomunicaciones, que le ahorra dinero a la gente. Es absolutamente incongruente. Si ustedes me preguntan cuál tendría que ser el discurso del PAN, el de la congruencia, el de demostrarle a la gente que nosotros estamos con la gente en la toma de decisiones, ¿sí? Y no andar con una consulta chambona como la que se le ocurrió a estos genios. Un día amanecieron inspirados y dijeron, pues vamos a preguntar a la gente si quiere ganar más dinero. Por supuesto que quieren ganar más dinero. Y a propósito de las reformas que tienen un toque panista o que son panista, ahora el PRI dice que ellos van a ganar con las reformas que aprobaron, porque las van a presentar como las reformas del presidente Peña. Bueno, es lógico que ellos vayan a quererse colgar las medallas, y por eso subían a la tribuna y decían, esta iniciativa del presidente Peña, no. La iniciativa del presidente Peña era bastante tímida en materia energética, era un calcetinazo. ¿No se acuerdan que decía, sí? Él fue el primero en invocar al general Cárdenas cuando dijo, letra por letra, ¿sí? Es el texto que redactó Lázaro Cárdenas. Me quiero morir. Pues si se trata de una reforma para el siglo XXI, no para los años 40 del siglo pasado. No, que dé gracias a que en el PAN ya teníamos esto muy trabajado y muy pensado, y que esta es una reforma de gran calado gracias a Acción Nacional. Ahora, es obvio que ellos van a tratar de venderla como porque sí, el presidente reformador, y todo el mundo dice, es el presidente, no, es el Congreso. Y las reformas constitucionales, les recuerdo que pasan con las 2/3 partes, ¿no?, del voto de los presidentes. Entonces, yo sí pienso, esa tiene que ser nuestra labor, fíjate, Angélica, precisamente, el decirle a la gente cuál fue nuestra contribución en estos cambios para México. Y cómo, a diferencia del PRI, que mientras fuimos gobierno nos regateó las reformas, ¿sí?, hoy nosotros que somos oposición no le regateamos las reformas. Eso habla de una madurez y de un sentido de responsabilidad. Ya hubiera querido Felipe Calderón tener una oposición como la que hoy tiene Enrique Peña Nieto. Senador, pero ¿habrá manera de que su partido pueda capitalizar esto? Pues espero que sí, pero con estos estrategas que estoy viendo con las consultas y todo, quién sabe, man. No, sí me aterra. No, yo espero que de veras se les ocurran cosas un poquito más audaces para poderle hacer una oferta diferente a la gente. Yo estoy convencido que somos el mejor partido político y que tenemos los mejores cuadros. Pero ahora, pues hay que demostrárselo a la gente y se los tienes que llevar con hechos, con argumentos y con muchísima comunicación. Pero sin duda nuestra idea brillante es preguntarle si quiere que aumente el salario mínimo. De verdad, pues que no auguro grandes cosas tampoco. Oiga, senador, en el tema de la comparecencia que tuvimos hace rato, ¿quedó satisfecho? Por ahí nos preguntábamos cuáles son los costos desglosados de este nuevo operador de telepeaje. ¿Se los darán a ustedes? ¿Ustedes tienen condiciones? Yo creo que hay que, miren, yo sí pienso que hay que esperar a que salga esa auditoría, porque a mí no me dejó satisfecha la respuesta, ni una ni otra. Primero, fíjense que a partir del 11 de agosto va a estar a todo dar, luego en septiembre, luego en noviembre. Pues ni por qué no lo pensaron para que ocurriera antes de que se venciera el contrato del saliente y antes de que hiciera el del entrante, ¿no?
pues de eso se trata una transición, una migración, sobre todo si tuviste una prórroga de 9 meses, como entiendo que se tuvo con el anterior operador. Entonces sí te debiste de haber cerciorado tú como Capufe de que todo iba a estar perfecto de un día para otro. Es como cuando se extinguió Luz y Fuerza en el centro. ¿A poco se fue la luz? Y conste que ahí sí era un tiro bien grande, ¿eh? Y no se fue la luz, ¿por qué? Porque garantizas, lo primero que garantizas es la prestación del servicio público. Y aquí, ¿qué crees? Dice, es un asunto entre particulares que no se ponen de acuerdo. No, no es un asunto entre particulares que están jugando dominó. Te están hablando de un servicio público y que tú eres el convocante y que tú te debiste haber cerciorado de que uno y otro hicieran su parte para que esto funcionara, ¿sí? Entonces, qué bueno que va a haber interoperabilidad, una sola tarjeta y que vamos a pasar entre 40 y 60 kilómetros por hora por las casetas. Qué bueno. Qué malo que haya seguido después de un caos, por cierto, caracterizado por la desinformación. Porque si no es porque les empezamos a apretar, no salen a dar la cara. No ha quedado clara ¿No? la licitación, ¿no? Y por otro lado, la licitación a mí Lo no que me le queda dijo de la nada testigo claro. social. Lo de las testigos sociales, yo ayer la tuve aquí a Mónica Barrera, créanme que está cero preocupada por la queja que prestaron en su contra. Es súper prestigiada Mónica. Los documentos que me enseñó, que además son públicos y si no se los voy a entregar, para que vean, que decía, son unas cuantas observaciones de forma, no es cierto. Observaciones sobre la manera en que se llevó a la puntuación para sacar a unos, meter a otros, acreditar la capacidad técnica o económica en uno y en otro caso, los valores referenciados, en fin. A mí, francamente, no me deja satisfecho, pero claro, no soy la autoridad en materia de auditoría como para llegar a una conclusión. Pero de que no vamos a soltar el asunto, no tengan duda que no lo vamos a soltar. El diputado Adame presentó un punto de acuerdo. ¿Usted lo van a apoyar? Claro que sí, Para que claro la que sí, función pública claro que sí, de porque eso mira, creo. no, porque una cosa es la Secretaría de la Función Pública, pero esa depende finalmente del presidente de la República, ¿no? No, lo que queremos es que la Auditoría Superior de la Federación, que sí es ajena al Poder Ejecutivo, sea la que llegue a revisar esto, porque ahí está el dinero de la gente. Es un momento, por eso que le aclaré al senador Salazar, o sea, se va a ahorrar dinero Capufe, sí, pero no se lo van a trasladar en los peajes a los usuarios, pues claro que no. Lo que queremos ver es si de veras se va a ahorrar ese dinero por cada cruce. Por eso les dije, esto es una operación aritmética bien fácil. Monto total del contrato por número de cruces. ¿Sí? Quítale el número que tú me hiciste. Entonces, esa operación, monto total del contrato entre el número de cruces, es lo que te tiene que dar cuánto te cuesta por cruce. Y da 9 pesos con 10 centavos. Pues no es que ese es el número alto, pero entonces si le quitas el número que pensaste, entonces ya te queda en la cantidad que te estoy comentando. Ojalá sí sea. Ojalá sí sea. En esa parte tampoco quedo del todo satisfecho, pero no tengo más elementos en este momento como para poder hacer un señalamiento diferente. Vamos a dar seguimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.